¿Eh? Sí. A Dios den gracias todos los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias todos los pueblos, alaben los pueblos a Dios. El Señor tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. A Dios den gracias todos los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. A Dios den gracias todos los pueblos, alaben
te den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias, que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. A Dios den gracias todos los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias todos los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Hola, buenas noches. Hoy, día martes 3 de marzo del año 2026, por misericordia de Dios, nos volvemos a encontrar en nuestro espacio virtual de estudio bíblico para continuar reflexionando y conociendo los milagros de Jesús, este apasionante tema que nos ha traído embelesados, creo, a todos desde hace un tiempo, y que en esta fase penúltima del estudio nos invita a la reflexión sobre los milagros que nos cita el evangelista Juan. Pero vamos dando orden a las cosas y en principio, como siempre, démosle gloria y alabanza a Dios a través de Jesús de Nazaret, y digamos todos juntos de corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues agradecidos con Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo, que nos honran con su compañía y presencia todas las clases que tenemos y se encuentran en medio de nosotros, queremos presentarle con humildad nuestra petición por la paz en el mundo, y muy especialmente le queremos suplicar que tenga misericordia y compasión de todas las víctimas que tristemente está cobrando el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Además, pues esto tristemente parece que se puede complicar rápidamente y puede extenderse a muchas tierras, y tristemente en todas ellas los que pagan en principio estas acciones bélicas son inocentes. Por lo mismo, tristemente en Irán tenemos conocimiento de que
dentro de los bombardeos se destruyó una escuela de niñas y ahí había poco más de 100 niñas que murieron, todas en esta acción bélica. Hoy en día nos hablan lo que tenemos de información que ya superan los 1000 decesos, lo que ha ocasionado estas incursiones bélicas y apenas estamos en el cuarto día de que se han desarrollado. Por esa razón nos duele y nos conmueve estas desgracias y por esa razón, como una manifestación de la paz que deseamos, de la paz que necesitamos, fue que seleccionamos este Salmo 67, que nos habla de toda la bondad de Dios hacia todas las naciones, todo el bien que prodiga y la protección y bendición que al contar con la paz de Dios Padre que conocemos por el poder de Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo, añoramos y deseamos para toda la tierra. Que Dios nos ayude a preservar el mundo, nuestro mundo, que por su poder nos ha permitido que lo disfrutemos, que proteja a todos en todas las latitudes geográficas que se encuentren, que nos libren del mal y sobre todo que los dirigentes políticos de las naciones involucradas tengan la iluminación y tengan la decisión de dejar las armas y por vía diplomática arreglar sus diferendos. Sé que se escucha demasiado infantil, quizás lo que acabo de pronunciar, pero nuestro corazón lo demanda. Que Dios nos ayude, que Dios nos proteja y que Dios nos guíe para poder encontrar esa paz tan necesaria. Que así sea. Bueno, pues dándole continuidad a lo que estamos estudiando acerca de los milagros de Jesús y concretamente entrando en el estudio de los milagros, más que en el caso del evangelista Juan, y debo de citar que el evangelista Juan, dentro de la narrativa de los signos de poder de Jesús, tiene una diferencia abismal con relación a los evangelistas sinópticos, porque los evangelistas sinópticos nos narraron en una manera bella, en una manera muy didáctica, todos los signos de poder y sobre todo, dentro de estos signos, los milagros que Jesús, por misericordia, tuvo siempre para los necesitados. Y al decir necesitados, no solamente es los de que por su condición social o económica demandaran la misericordia de Dios, sino que además se refiere mucho a la necesidad espiritual que tenemos todos y que en esos tiempos las clases más bajas de Israel, pues era más notorio ese abandono de parte de los dirigentes religiosos judíos. Pero en el caso de Juan el Evangelista, porque pues luego cuando digo Juan, pensamos a veces en Juan Bautista, a veces pensamos en Juan el Evangelista y por eso la precisión, muchos de los signos de poder que nos cita el portento, la majestad, el señorío, la grandeza de Jesús,
es manifiesta no solamente en eventos de curación o de sanación. Este Juan engloba, entreteje dentro de su narrativa muchos elementos que nos obliga para entender mejor el contenido de su narrativa a adentrarnos un poco más acerca de los objetivos de la buena nueva de Juan y también en, en toda la narrativa que nos va exponiendo a través de su buena nueva, a través de su evangelio, la conexión que hay entre los distintos momentos, las etapas de su buena nueva, con los signos de poder que nos narra. Y nos tiene ahorita así asombrados, ¿por qué no decirlo? La narrativa sobre el primer signo de poder, que ya la semana anterior comenzamos a desmenuzar. La, la conversión del agua en vino en Caná de Galilea, y empezamos la semana pasada a reflexionar acerca de la importancia de este signo de poder. Pero vuelvo a decir que es asombroso ver que este signo de poder nos habla de la grandeza de Jesús en cuanto a que este signo que solamente Juan nos cita es el inicio de no solamente de la vida del ministerio público de Jesús, sino es el inicio de la acción salvadora y sanadora que Jesús tiene sobre toda la humanidad, sobre todos los bautizados, sobre todos los que dentro de la nueva alianza, dentro de la nueva alianza que Jesús, al precio de su sangre y de su vida, ofrendó en la cruz por todos nosotros, y además nos constituyó en el nuevo pueblo de Israel a todos los integrantes del orbe, sin importar creencias. Hay gran, una gran bendición para los que tenemos la fortuna de haber sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que pertenecemos además a la santa y única Iglesia Cristiana Católica y Apostólica. ¿Por qué? Porque esta gran bendición de su primer signo de poder público dentro de su ministerio va dirigido a todos los que hoy en día tenemos la fortuna de poder, de poder recibir la Eucaristía, que nos da vida a plenitud y nos conduce por por este peregrinar en este bello mundo que tenemos. Por esa razón, me voy a referir, voy a seguir las reflexiones tomando en consideración las reflexiones que hace el padre Carrillo Alday en su libro, para los que quieran seguirme, y estas reflexiones parten en la página 177. De ahí comenzamos la semana pasada y vamos a retomar algunos puntos, pero al mismo tiempo estamos obligados a reflexionar directamente sobre la Sagrada Escritura, que es ella prima, es el punto de inicio sobre el cual debemos de partir siempre, y que en esta ocasión, estudiando a Juan, nos obliga a poder remitirnos a otros textos que en su conjunto nos enriquece y nos da una perspectiva
más precisa de lo que el evangelista nos está presentando en su buena nueva. Para lo cual voy a remitirme a esta reflexión. Jesús, en su ministerio público, les enseñó a sus discípulos y sobre todo les enseñó a sus apóstoles que él tenía, tenía que darle fin, darle cierre a todos los escritos que sobre su persona y sobre la salvación se habían hecho en la antigüedad. Por lo tanto, Jesús les trató de ubicar que había tres diferentes fuentes que hablaban de su majestad, que hablaban de su señorío, que hablaban de su mesianidad, por un lado, que por otra parte, él era el unigénito de Dios Padre, enviado a este mundo en los tiempos de la plenitud. Y además, como consecuencia de estas dos particularidades, la primera, que es el Mesías, la segunda, que es el único Hijo de Dios Padre enviado a este mundo para cumplir su voluntad, la tercera es una consecuencia de estos dos puntos, que es lo que Jesús nos vino a enseñar por, porque su Padre así se lo pidió, porque todo lo que nos vino a enseñar de palabra, de obras y de ejemplo Jesús en este mundo, era porque estaba dando cumplimiento cabal a la voluntad de su Padre. Y por misericordia del propio Jesús, ahora Padre nuestro también. Pero lo interesante de esto es que dentro de la historia de la salvación, estamos hablando desde la época de este Abraham, o sea, de 1850 años antes de que viniera Jesús a este mundo, en los distintos libros que constituyen la Sagrada Escritura y que estos libros los compartimos también con la Tanakh de los judíos, porque tenemos que recordar que solamente dentro de las Sagradas Escrituras, lo que se encuentra asentado en los testimonios del Nuevo Testamento, los 27 libros que lo integran, y de los cuales 4 son los evangelios, 3 los sinópticos y el evangelio de Juan, de corte teológico. Fuera de estos 27 libros, el resto los compartimos tanto la Sagrada Escritura cristiana como la Tanakh judía, y que para ellos los primeros 5 volúmenes integrantes de su Tanakh los conocen como la Torá o su ley, y para nosotros estos mismos 5 libros los conocemos como el Pentateuco. Pero es importante que nos ubiquemos, que estamos compartiendo el contenido de todos estos libros. Bueno, pues entonces Jesús ilustró a sus apóstoles en que tenía que cumplirse cabalmente todo lo escrito en la Sagrada Escritura, todo lo que en los salmos se decía de su persona, y también todos los escritos que los profetas habían dicho relacionado con Jesús, que tenía que cumplirse todo esto para que se entendiera su misión en este mundo. Por lo cual, quiero ubicarte en parte de lo que Jesús estaba diciendo que tenía que cumplirse. Quiero referirme, por si quieres seguirme, en el libro de Isaías,
en el capítulo 22, en el capítulo 22, y te voy a leer parte de este capítulo 22 relacionado a Isaías, para que tú, por un lado, escuches lo que 750 años antes de que viviera Jesús entre nosotros, escribía, el, escribía como profeta el primer Isaías. Quiero recordarte, el libro de Isaías es un libro que bajo esa denominación abarca muchísimos años, desde el año 750 hasta el 250. Por lo tanto, obvio, no es que el Isaías sea un único escritor. Bajo el título de Isaías hubo cuando menos tres escritores que estuvieron eh, escribiendo sus profecías, y estas profecías eran obvio lo que Dios Padre, lo que Yahvé Dios para ellos, le pedía que revelaran al pueblo. Por lo tanto, quiero decirte que en el caso de Isaías, déjame localizar, ahorita te confirmo de dónde te voy a leer para que comprendamos mejor esta, este concepto de lo escrito por los profetas. Te confirmo, no es en el capítulo 22. Te voy a leer sobre el capítulo, permíteme, sobre el capítulo 25. Bueno, te voy a leer parte del capítulo 24 para que nos ubiquemos y que tú con lentes cristianos veas cómo lo que vamos a leer refleja la personalidad de Jesús que iba a venir a este mundo. Y permíteme que te diga, desde el capítulo 24, a partir del versículo 21, dice así: aquel día castigará Yahvé al ejército de lo alto en lo alto, y a los reyes de la tierra en la tierra. Serán reunidos en montones, encadenados a la mazmorra. Serán encerrados en la cárcel y juzgados al cabo de mucho tiempo. Aquí vemos como una reflexión de lo que será la parusía y los fines de los tiempos escatológicos. La luna se sentirá frustrada y el sol quedará avergonzado cuando reine Yahvé Sebaot en el monte Sión y en Jerusalén, y su gloria presida a sus ancianos, o sea, a todo el Sanedrín, a todas las autoridades judías. Yahvé, ya estoy en el capítulo 25, dice Yahvé, tú eres mi Dios, yo te ensalzo, alabo tu nombre, pues hiciste planes admirables de antemano, firmes que no fallan. Convertiste la ciudad en un majano. La palabra majano quiere decir piedras puestas, como por ejemplo las estelas o los altares hechos para darle culto. Es algo similar a este término de majano. La villa fortificada en una ruina. El orgulloso alcázar ya no es ciudad y nunca será reedificado. Aquí, si te pones a reflexionar, el profeta está hablando de lo que va a suceder con el templo de Jerusalén, su destrucción. Por eso la honra un pueblo poderoso. Gentes despóticas te esperan, porque fuiste fortaleza para el débil. Aquí vuelve a referirse a la gloria que tuvo el templo de Jerusalén. Fuiste abrigo frente al temporal,
sombra contra el calor, pues la animosidad de los déspotas es como lluvia de invierno, como calor en sequedad. Humillas al estrépito de los poderosos, como el calor a la sombra de una nube. El canto de los déspotas se debilitará. Y después continúa, preparará Yahvé Sebaot para todos los pueblos en este monte un convite de manjares enjundiosos, un convite de vinos generosos, manjares sustanciosos y gustosos, vinos generosos con solera. ¿Qué te dice esto? ¿Qué puedes vislumbrar? Está hablando de lo que estamos estudiando, de la conversión del agua en vino en Caná. Rasgará en este monte el velo que oculta a todos los pueblos, el paño que cubre a todas las naciones. Esto nos habla de que al morir Jesús, recordarás, en el templo se rasgó el, el la tela, la división que había entre el santo de los santos y el resto del templo. ¿Por qué? Porque ya no iba a ser necesario este santo de los santos, porque ahora será Jesús, el santo, el 3 veces santo, y por eso se rasgó el velo del templo. Acabará para siempre con la muerte. Reflexiona, ¿a quién vence Jesús en la cruz? A Satanás y a la muerte. Enjugará el Señor Yahvé las lágrimas de todos los rostros y acabará con el oprobio de su pueblo en toda la superficie del país. Lo ha dicho Yahvé. Y luego permíteme remitirme también a otro sobre el capítulo 27 para que tengamos una mayor claridad de esta de la personalidad de Jesús en este mundo como el Mesías y el unigénito. Déjame leerte sobre el capítulo 27, igual de Isaías, a partir del versículo 2. Aquel día, cantad a la viña deliciosa, tú Yahvé, soy su guardián. La riego de vez en cuando para que no le falten hojas. De noche y de día la guardo. Ya no tengo muralla. Piensa en el templo. ¿Quién me ha convertido en espinos y abrojos? Yo les haré guerra y los pisotearé. Les quemaré todos a una. O que se acojan a mi amparo, que hagan la paz conmigo, que conmigo hagan la paz. Bueno, aquí esto te lo menciono nada más como una pequeña introducción para que veamos cómo efectivamente entre lo que los profetas nos fueron anunciando por mucho tiempo atrás, eh, pues se va cumpliendo en lo que Jesús nos va, lo que va haciendo por medio de palabras, de obras, de signos de poder, etcétera, etcétera. Entonces, nos queda claro que dentro de el Evangelio de Juan, ya hablamos de que tiene dos grandes apartados, lo que se le conoce como el libro de los signos y lo que se le conoce como el libro de la gloria. El libro de los signos va a ser lo que nos va a narrar Juan en todos los capítulos previos a la pasión de Jesús. Y debo señalarte que este Juan es el único de los evangelistas que nos va a citar dos cosas: que Jesús acudió
3 ocasiones dentro de su ministerio público al templo de Jerusalén. En los otros evangelistas sinópticos no nos lo narra así. No es que no se haya dado, sino que van señalando lo que el Espíritu Santo les indica. En el caso de Juan, nos hace ver que Jesús era un judío piadoso, igual que su madre, igual que su padre en este mundo, José, que acudían al templo de Jerusalén por lo menos una vez al año a participar de las fiestas. Había varias fiestas que sugerían la presencia de cualquier judío piadoso, pero cuando menos pedían que fuera una. Y entonces Jesús y su familia iban. Por otra parte, tenemos también la claridad de que este Juan, el evangelista, nos va a citar que lo que otros evangelistas sinópticos nos lo ponen en la última semana de vida de Jesús, su entrada triunfal a Jerusalén, este Juan nos los va a manejar desde su primera visita al templo dentro de su ministerio público. Por esa razón, Juan guarda un orden distinto en cuanto a los acontecimientos, en cuanto a fechas o dataciones, pero no difiere de los otros evangelistas en cuanto a los hechos, que eso es lo que nos debe de importar a nosotros. Pero te lo debo de comentar porque en este primer signo del agua convertida en vino, punto número 1, Juan nos lo cita como que es el inicio, es la justificación, es el poner en claro lo que él pretende enseñarnos a través de su evangelio, que ya dijimos ahorita. 1, que es el Mesías. 2, que es el Hijo de Dios. Y 3, que viviendo sus enseñanzas, creamos en él, creamos y acrecentemos nuestra fe. Por esa razón, en el signo de poder del agua convertida en vino, estoy en la página 179 del libro de los milagros de Jesús, vamos a poder reflexionar puntos muy interesantes. Ya comenzamos la semana pasada a hablar de ellos. El primero, que María Santísima, la Virginal María, es la que le pide a Jesús, no le pide un milagro, simple y sencillamente le hace partícipe que en la boda en que se encuentran se ha agotado el vino, no hay vino. Y entonces Jesús, ya vimos que le va a pedir, bueno, ¿y qué quieres, mujer, que yo haga? Y ella no dice nada más. Ella tiene la fe, ella tiene la certeza de que su hijo algo va a hacer, algo tiene que hacer. Y entonces únicamente le dice a los que están apoyando ahí a la servidumbre, hagan lo que él les diga. María, con la certeza, la virginal María, con la certeza de que Jesús algo va a hacer. Ahí vimos que por un lado, la reacción de Jesús primera es decirle a su madre que no ha llegado su hora. Y ya puntualizamos que de acuerdo a la narrativa de Juan, el evangelista, es claro en decir que la hora de Jesús va a venir hasta que sea la parte final de su pasión, cuando él, como consecuencia del juzgamiento de las autoridades romanas seducidas por los autoridades judías, van a lograr mañosamente que se le condene a Jesús
y que se le condene a muerte. Que Jesús, en forma voluntaria y de acuerdo a la voluntad de su Padre, y por ser esto a lo que vino a este mundo, a salvarnos, va a ofrendar su vida y va a entregar hasta la última gota de su sangre, pero gracias a eso vamos a ser redimidos del pecado y posteriormente, como consecuencia de su sepultura y de su gloriosa resurrección, y además su ascensión al cielo, va a ser glorificado, y a través de esta acción vamos nosotros a poder gozar de la vida eterna. Él fue la primicia de llegar al reino celestial de nuevo, porque recordemos que antes de la creación del mundo, el Espíritu Santo y Jesús, la Santísima Trinidad, junto con Dios Padre, fueron los creadores del universo y de nuestro mundo, y fueron los que participaron también de la creación del hombre, y a través de la creación del hombre, de acuerdo a la narrativa del Génesis, también la creación de la mujer. Pero ya reflexionamos un poco que la respuesta de Jesús fue una a su madre ante el comentario que le hizo de que ya no había vino. Ya dijimos que el primero fue que Jesús le dice a su madre: ¿qué hay entre tú y yo, mujer? Aún no llega mi hora. Y ya hablamos un poco, lo volvemos a hacer ahorita, que esto tiene un contenido profundo, porque así como en el Génesis nos hablan que a través de Adán y a través de Eva, de ahí surgió toda la humanidad, que tristemente por el pecado hubo muchos descalabros, hubo muchos altibajos, y que tuvieron que suceder muchos episodios durante la historia de la salvación y antes de ella, porque antes de la historia de la salvación hubo un tiempo indeterminado en el que se fueron sucediendo los, los acontecimientos de la soberbia del hombre, asusados por Satanás, obvio, y que fue trayendo consecuencias funestas en muchos momentos. Pero ahora Jesús está mostrándose en este momento, en la boda de Caná, que Él es el nuevo Adán y que María Santísima, su virginal madre, es la mujer nueva, y que de ambos va a surgir el nuevo pueblo. Este nuevo pueblo es el que, a precio de su vida, Jesús conquistó en la cruz, y que nos involucra a todos los que estamos en este mundo, independientemente de filiación, de creencias o de localización geográfica. Punto número uno. Entonces, la forma en que se refiere Jesús a su madre de mujer es únicamente cumpliendo con lo que en los libros sagrados se decía, y que a través de Jesús va a encontrar cumplimiento, y a través de María va a encontrar también realización. Y entonces la forma en que le habla es refiriéndose a que Jesús es el nuevo Adán y su madre es la nueva Eva. Independientemente de eso, en María vamos a encontrar la doble responsabilidad, o la doble ubicación, o la doble misión. Una, que a través de ella surge el nuevo pueblo de Israel, conquistado por la muerte de su hijo. Y la segunda, que ella va a ser la custodia y sierva de la obra póstuma de Jesús en su ministerio público, que va a ser primordialmente el institucionalizar la Sagrada Eucaristía. Y por eso en este
en este signo de poder de la conversión del agua en vino en Caná, se está anunciando el por qué está Jesús en este mundo, el para qué está en este mundo, y nos lo recrea de una manera muy bella. Si tú te fijas en la narrativa de este signo de poder, se dice que estaban en una boda. No se nos dice el nombre de los novios. Lo único que se dice es que se agotó el vino. Y quiero decir que en déjame correr un poquito y corriendo por aquí a otra lámina. Uno de los elementos predilectos de, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento es que los eventos mesiánicos se pintan como una boda. ¿Por qué? Porque la boda es sinónimo de gracia, es sinónimo de alegría, es sinónimo de ventura, y ni hablar que es la manera en que dentro de la Sagrada Escritura vemos momentos de alegría, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero aquí vamos a ver que al omitir nombres de los novios, tienes que pensar, el novio es el propio Jesús y la novia es la iglesia. La iglesia, los que integramos la única santa iglesia cristiana católica apostólica. La iglesia es la novia, Jesús es el novio. Pero aquí, en la narrativa, no nos da nombre, nada más nos lanza el episodio. Por otra parte, vemos que dentro de lo que sucede físicamente cuando María les dice a los sirvientes, hagan lo que Él les dice, vemos en la narrativa que se encontraban seis tinajas de piedra de las que normalmente utilizaban dentro de los recintos judíos para la purificación de los que acudían a los eventos. Entonces, pues no es de extrañar que fueran 6 tinajas, pero lo interesante de la narrativa es que nos dice que por un lado, estas tinajas cada una tenía una capacidad más o menos entre 2 y 3 medidas, que 2 y 3 medidas viene siendo un volumen equiparable a 100 litros. Pero si tú reflexionas ya un poco más dentro de la maestría con que Juan nos presenta los acontecimientos, por un lado vimos que nos citó que dentro de la semana inaugural del ministerio público de Jesús es la boda de Caná, es la conversión del agua en vino, lo que cierra esa semana inaugural, el evento que lo cierra. Entonces, este Juan es muy hábil en lo que otros evangelistas nos presentan como una teofanía, una manifestación de Dios. Él lo distribuye con distintos acontecimientos realizados dentro de la primera semana del ministerio público de Jesús. Él así lo acomoda. Bueno, por otra parte, el hecho de que sean 6 tinajas nos ubica, el número 6 nos habla desde el punto de vista de la creación, nos habla del hombre, de la imperfección del hombre que a pesar de que es el que rige la creación por misericordia divina, está antes del 7, que el 7 es la plenitud. O sea que el hombre es imperfecto. Por un lado, entonces, las 6 tinajas nos está hablando de la imperfección humana.
Por otra parte, el hecho de que diga que esas tinajas eran para la purificación de los asistentes y que de esa agua va a transformarse en vino, ¿cuál es el mensaje que nos está mandando aquí el evangelista? Que ya no es admisible, ya no puede seguir el antiguo pueblo judío, el Antiguo Testamento continúe vigente, que viene tiempo nuevo, en el cual va a ser el propio Jesús el que va a ser el vino de que se va a convertir en su momento con la Eucaristía en su sangre, y también los panes ácimos sabemos que se va a convertir en su cuerpo, pero aquí es el símbolo de que el agua que servía para la purificación entre los judíos en el Antiguo Testamento ya no tiene objeto, que es Jesús, el vino que transforma el agua ahora en un vino, y además nos señala que este vino era de excelente calidad. Tú piensa, para que comprendas que esto es cierto, ¿a ti se te hace lógico que en una boda se convirtieran 600 litros de agua en vino? Óyeme, no creo que hubiera tantos invitados como para que ameritara tanto vino, pero es el simbolismo, repito, del 6, que es el hombre, del agua que ya no va a ser necesaria para purificaciones, de que Jesús, Él es el nuevo vino, ya dijimos es el nuevo Adán, y que como Mesías y como unigénito de Dios Padre, nos va a venir, nos vino a enseñar la palabra y todo lo que su Padre le pidió que nos enseñara. Y por eso es la transformación de este vino, de esta agua en vino. Por otra parte, nos hace el señalamiento de que los sirvientes le llevan al maestresala este vino, él lo prueba y dice, qué rico vino. Y entonces le dice al novio, todos dan primero el vino bueno y después ya cuando lo están bebidos, les dan el que sea. En cambio tú has reservado el mejor vino, el de solera, el añejo, el mejor, para el final de la fiesta. Entonces amarra todo esto y entonces entiende el por qué este primer signo que nos plantea Juan era indispensable que fuera el primero, porque justifica el por qué está Jesús entre nosotros. Entonces, este nos dice Juan, el evangelista, esto hizo Jesús como principio de los signos en Caná de Galilea y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Aquí viene el otro elemento importantísimo de este primer signo. Vuelvo a leerte. Esto hizo Jesús como principio de los signos en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Eso ante todos. Pero cierra, y creyeron en él sus discípulos. Aquí vemos en la narrativa de la primera semana del ministerio público, el evangelista nos, nos pintó el reclutamiento de sus primeros discípulos, nos presentó también la visita bueno, no la visita, el encuentro de Jesús con Natanael, y otros el encuentro de Jesús con Juan el Bautista, lo que Juan el Bautista le dice a sus discípulos que él tenía, Juan el Bautista, y la necesidad de que él debía relegarse porque quien venía después de él, que existía desde antes que él, venía que ya estaba entre ellos. Entonces ya nosotros, estudiosos de la Biblia, sabemos a qué se está refiriendo. Sabemos que todo esto
son lo que estaba escrito en las escrituras, lo que se decían los salmos y también lo que, lo que los profetas habían dicho acerca de la persona de Jesús que iba a venir. Pero todo esto, a pesar de que Jesús se los va a explicar a sus apóstoles, a sus discípulos, ellos tenían necesidad de creerlo. Por esa razón, en este signo de poder, nos precisa el evangelista que a esa boda había sido invitada María. Y luego nos los presenta aparte que también en esa boda acudió Jesús y sus discípulos. No nos habla todavía de apóstoles, está reclutándolos. Entonces, son invitados de diferentes vías que coinciden en este gran evento. Pero Jesús tenía necesidad de mostrar con una obra portentosa, con un signo grandioso a sus discípulos, quién era Él para que creyeran en Él. O sea, los discípulos son también de carne y hueso, y al igual que todo el resto de la población judía, necesitaban a través de las obras tener fe en el acontecimiento que estaban viendo, y después de esto, conociendo y aceptando la palabra de Jesús, tener fe en la persona de Jesús. Y entonces los discípulos, repito, no son la excepción, son los primeros necesitados en observar la gloria y el poder del Maestro, y con base en eso creer en él. Por lo tanto, vemos que lo que planteó el evangelista entre los objetivos de su evangelio, primero, reconocer a Jesús como el Mesías; segundo, ver en él que es el unigénito de Dios Padre; a través de eso y a través de su ministerio público, creamos en su palabra, y que la palabra en Jesús es la extensión del poder y misericordia de Dios Padre, y que en Jesús encuentra eco, porque Jesús vino a enseñarnos todo lo que su Padre le enseñó a Jesús, todo lo que su Padre le mostró al propio Jesús desde antes de la creación del universo, y que ya en su ministerio público Jesús va a ser la caja de resonancia de lo que el Padre es, y que todas las obras de poder que él hizo fue por la misericordia de Dios a través de su persona, de Jesús, y que toda la palabra que es la luz que nos hace conocer la verdad, la vida y el camino, es lo que Dios Padre a través de Jesús de Nazaret nos ha querido mostrar. Por lo tanto, este prodigio, que es el primero de los signos de Jesús, a la vez será también la clave que va a dar origen a todo el resto de las demás señales, a todos los signos de poder que los evangelistas sinópticos nos van a narrar, y que Jesús es y será el donador de los bienes mesiánicos. O sea, siendo este primer signo, lleva un significado muy particular. El vino que se ha terminado simboliza la primera alianza, te lo repito, que ha llegado a su fin. Los ritos judíos de la purificación serán reemplazados por los dones de una nueva alianza. Aquí vemos esta palabra importantísima: dones, gracias. Entonces, los ritos judíos que eran para limpiarse de sus faltas van a ser reemplazados por la misericordia, por la gracia, por los dones dentro de la nueva alianza, que cuando llegue la hora de Jesús, la hora de su exaltación por la cruz y de su resurrección, comenzará con esto, mas
su sepultura y gloriosa resurrección, comenzará la glorificación y a la mano de la glorificación comenzará la era mesiánica ya desde el punto de vista estricto y se sellará la alianza nueva anunciada por los profetas, entre otros Jeremías, el evangelista Mateo, Daniel, muchos profetas, los propios Isaías, el tercer Isaías, que nos habla del siervo sufriente de Yahvé, ya perfilando el triste episodio de la pasión y muerte de Jesús, pero que fue escrito 250 años antes de que él viniera a este mundo. Entonces ahí vemos otro elemento, cómo en los profetas se va anunciando todos estos acontecimientos que van a converger en la misión y la persona de Jesús. Por otro lado, quiero hacerte otra observación importante. Tú vas a decir, ¿qué relevancia tiene que nos citen que en cada uno de estos 6 cántaros su capacidad era de 3 medidas, que viene siendo el equivalente a 100 litros? Ah, pues es que el número 100 tiene una importancia vital en la narrativa evangélica. Como prueba de esto, he dicho, ya hemos hablado, que con Jesús da cumplimiento todo lo escrito en los escritos, en los salmos y en las profecías. Déjame decirte qué dice el Salmo número 100. Esto es interesantísimo. El Salmo número 100 dice, aclama a Yahvé tierra entera, servid a Yahvé con alegría, llegaos a él con júbilo, sabed que Yahvé es Dios, él nos ha hecho y suyos somos, su pueblo y el rebaño de sus pastos. Entrad por sus puertas dando gracias, por sus atrios cantando alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, pues bueno es Yahvé y eterno su amor. Su lealtad perdura de edad en edad. Esto es lo que dice el Salmo número 100. Lo mismo que es la capacidad de cada uno de estas tinajas. Entonces, en este Salmo 100 vemos nosotros con lentes cristianos la prefiguración de lo que era la presencia de Jesús en este mundo. Quiero recordarte, o quiero decirte por si no lo sabes, que los salmos fueron compuestos más o menos de la época del rey David hasta 250 años antes de que viniera Jesús al mundo. No podía ser antes de David, aunque había muchos acontecimientos que ya los escritores fueron acuñándolos, y esto debió haberse dado por el año 600, porque hay acontecimientos anteriores en su narrativa a cuando llegó el rey David a reinar Israel. Los escritores sagrados inspirados por el Espíritu Santo nos citan algunos acontecimientos anteriores dentro de los salmos, pero cobra mayor vigencia y relevancia los salmos a partir del rey David, después de Salomón y de otros escritores sagrados. En pocas palabras, los salmos están divididos en 5 diferentes etapas, y esto nos lleva de la mano a correlacionarlos con lo que viene siendo el Pentateuco y con lo que viene siendo la Torá dentro de los escritos
dentro de la Sagrada Biblia cristiana y dentro de la Biblia judía. ¿Te das cuenta? No es casualidad que los salmos estén divididos en 5 etapas y que por eso también se diga que quien conoce los salmos conoce la Biblia de una manera hermosa, porque lo conoce a base de alabanzas, que estas alabanzas se convierten en su mayoría en cánticos y que tiene una importancia impresionante, porque los salmos fueron inspirados por el Espíritu Santo en los escritores, pero nos habla de la manera en que a Dios le gusta que nos dirijamos a Él. ¿Eh? Escucha lo que te digo, la manera en que a Dios le gusta que nos dirijamos a Él. No nos confundamos, gracias a Jesús, Él nos enseñó el Padre Nuestro, que es la oración por excelencia que contiene todos los elementos para considerarnos verdaderos hijos de Dios. Pero antes de que existiera el Padre Nuestro, y concretamente en el Antiguo Testamento, pues también el pueblo judío que le daba culto, que era la condición de parte de Dios para el pueblo, que solo a él le dieran culto, pues obvio, les enseñó, como dicen, el trapito y el remedio. O sea, les dijo, a través de los salmos me van a dar culto y gloria, pero a través de lo que yo les diga, de las palabras que yo inspire a los escritores, sabrás la manera en que me gusta que te dirijas a mí. Y por esa razón, no es casualidad que los salmos que fueron escritos dentro del Antiguo Testamento perduren en nuestro tiempo y sea también una manera en la que todos los días se le da culto a Dios Padre y se le da culto a la Santísima Trinidad dentro de los ritos de la Iglesia Cristiana Católica. Por eso en todos los días, en la liturgia de las horas, se citan y se recitan y se cantan salmos. Pero date cuenta que los salmos es una forma de orar, de glorificar a Dios compartida por el pueblo judío y por el pueblo cristiano. Ambos compartimos esta forma de darle gloria a Dios. Bueno, pues además de esto, de este salmo, en que se prefigura al propio Jesús, quiero recordarte que dentro del ministerio público de Jesús, también el número 100, reforzando lo que la importancia de esta medida, ya en el Nuevo Testamento, nos va a dar Jesús. Por ejemplo, dentro de las parábolas de Jesús, recuerdas que en la parábola de, del- de, de la siembra, del sembrador, nos va diciendo que se sembraron semilla y que una semilla cayó en tierra eh, dura, por lo tanto no tuvo oportunidad de echar raíces, otra que cayó no pudo echar raíces y los pájaros vinieron y se la comieron, otra que cayó en terreno pero que también había brojos y que fueron creciendo cizaña y trigo conjuntamente, y otra más cayó en tierra fértil y dio frutos. Pero en esta parábola, al final nos cita algo muy interesante. Nos dice que esa semilla es la palabra de Dios que a través de Jesús conocemos. Por otra parte, nos dice que esa buena semilla es cuando en ti encuentra florecimiento y se enraiza en ti, y que tú, gracias a eso, la vas a compartir con otros. Y entonces Jesús cierra esta parábola diciendo, por lo tanto, el rendimiento de esta semilla podrá ser hasta el 100 por 1.
nos dice dentro de su parábola, el 100 por 1, igual que la medida de estas tinajas. O sea que quien acepte su palabra va a poder compartirla y ser a través de esta persona, a través de ti, un 100 por 1 para llegar hasta los confines de la tierra para compartir la palabra de Dios. Otro ejemplo de la importancia de este número 100 es que en otro momento Jesús habla de la oveja perdida. ¿Y qué nos dice? ¿Qué pastor al perderse una de las ovejas no abandona las 99 restantes y se va en búsqueda de la oveja perdida? Y al encontrarla, la pone sobre sus hombros y la regresa y hace gran fiesta porque recuperó a la oveja perdida. Aquí ya sabemos que esa oveja perdida somos todos nosotros los pecadores necesitados de la misericordia y de Dios, de la misericordia de Jesús, y que nos adhiramos con fuerza a su fe, a su palabra, a su iluminación, y que el 99%, en los otros 99 ovejas, son las que Él, seguro de que están ya afianzadas a su fe, a Él mismo, las puede dejar solas e ir a buscar a la oveja perdida, entregar toda su capacidad, entregar todo su tiempo, su esfuerzo por rescatar a la oveja perdida. Y si la encontró lastimada, seguramente la va a curar, la va a sanar y también la va a salvar. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de la importancia del 100. Y hay muchos otros ejemplos dentro del Nuevo Testamento que nos dan a conocer la importancia de ese número 100. Entonces, amarra todo la belleza de este primer signo de poder de Jesús, de la conversión del agua en vino. Cosas que cuando escuchamos el Evangelio de Juan, pues sí escuchamos que las bodas de Caná, que allá, pero nunca nos imaginamos toda la reflexión de esta profundidad con que este Juan maneja su narrativa y los tintes teológicos que en cada uno de sus narraciones nos da. Por lo tanto, el padre Carrillo nos señala que Jesús es el novio de la boda mesiánica, es el novio de esta boda. O sea que es el novio y al mismo tiempo el actor de la conversión del agua en vino. Pero eso es lo mismo que celebramos dentro de cada Eucaristía. Celebramos el, el poder disfrutar, el poder llenarnos de la gracia de consumir el cuerpo y la sangre de Jesús, y esto al mismo tiempo es una remembranza de su pasión y muerte, y Él desde el cielo no tiene necesidad de volver a padecer, pero desde ahí participa a través del Espíritu Santo en la conversión del agua, del pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Entonces, sigue vigente lo que en Caná se celebró ese día. Jesús es el novio de la boda mesiánica. Entonces, para el banquete regio, Él dará también un vino nuevo, generoso y abundante, que no se acabará. Clara y discreta alusión al futuro vino de la Eucaristía, ese vino que nos llena, ese vino que nos transforma, ese cuerpo de Jesús que nos tiene la misericordia de venir a estar dentro de nosotros, dentro de nuestra pecadora existencia, y nos llena de su gracia. Más aún, al tratar de una alianza nueva, viene también a la mente la idea de un pueblo nuevo y de una humanidad nueva. Entonces, ya reflexionamos.
Humanidad nueva porque Jesús es el nuevo Adán y porque la Virginal María es la nueva Eva. Y un pueblo nuevo porque en la cruz, al precio de su cuerpo y de su sangre, Jesús va a adquirir para gloria de Dios al pueblo nuevo de Israel, del cual tú, yo y el resto de la humanidad formamos parte. A través de esta glorificación al Padre en la cruz, a ese alzamiento que tuvo Jesús para que todas las naciones del mundo lo contemplara, a través de ese acto, Él va a glorificar a su Padre y su Padre lo va a glorificar a Él por estar dando hasta la última gota de su sangre para cumplir la voluntad por lo cual lo envió y que en esa hora que cita Jesús, la hora de su pasión y muerte, es el centro y la razón por la cual Dios Padre tuvo la misericordia de enviarnos a su unigénito para que nos redimiera del pecado y con la gracia de su camino, pasión, camino, verdad y vida nos ilumine y podamos llegar al reino celestial por Jesús. Eso es por lo que vino en última instancia dentro de su ministerio público. Por otra parte, quiero hacerte otra reflexión de acuerdo a lo que vimos con la profecía de Isaías, y por qué Juan nos cita la entrada al templo en su primer semana dentro de su narrativa, porque ahí vemos que, se, que la profecía de Isaías se cumple porque se le da gloria al que está entrando a los muros sagrados. Ubícate, tú lo contemplas con ojos, con lentes cristianos, nos está hablando del templo de Jerusalén. Nos está hablando que en esa entrada mesiánica que nosotros conocemos el Domingo de Ramos, vamos a darle toda gloria al Señor Jesús, a nuestro futuro Mesías, porque en ese momento todavía no era glorificado, y que Él va a entrar hasta el templo, y que dentro de ese templo es cuando nos narran los evangelistas que corre a los vendedores por estar distorsionando eh, la razón del culto a su padre en el templo. Y por eso dentro de la narrativa de los profetas vemos que hay una frase que nos llega mucho porque Jesús la vivió hasta las últimas consecuencias. El celo por mi casa me consume. Imagínate él ver que la casa de oración para dar culto a su padre era prostituida por la venta, por la comercialización de animales, de cambistas, de gente de todo tipo que había distorsionado el lugar de culto del pueblo elegido de Dios para que le fuera el lugar al que le diera culto. Ese es otro detalle. Y por eso también a la par del, de la conversión del agua en vino, también Juan, por esa razón, nos habla de la entrada mesiánica de Jesús al templo dentro del fin de la primera semana de su evangelio. Esa es la razón. Entonces, somos pueblo nuevo por Jesús, somos humanidad nueva por Jesús y por María. Por tanto, es necesario un nuevo hombre y una nueva mujer. Así se comprende el inusitado título con que Jesús se dirigió a su madre llamándola mujer. Siendo la madre de Jesús, será también la madre de Sión, o sea, la colina en donde se asienta el templo de Jerusalén, madre del nuevo pueblo de Dios, madre de la iglesia. El vino nuevo será dado debido a una intervención maternal de la madre de Jesús, que como nueva mujer y nueva Eva acompañará y colaborará con el nuevo hombre, el nuevo Adán, en su misión mesiánica
de redimirnos del pecado, de abrirnos la puerta para la vida celestial, de darnos gracia a través de su sangre y de su cuerpo en la Eucaristía, y también María va a custodiar la obra póstuma de su Hijo que la vida, nos da la vida eterna aquí desde esta tierra, porque cuando tú comulgas, cuando tú recibes el cuerpo de Jesús en tu persona, te llena de gracia y te hace vivir el reino celestial aquí desde la tierra, aquí mismo. Y de ti depende que lo prolongues haciendo partícipe de la gracia que Él te prodiga, consideración y bienes a todo tu prójimo. Por esa razón, la ley que para los judíos representó el decálogo de Jesús, de Dios Padre, perdón, recibido en el Sinaí, se distorsionó con todos los preceptos que le fueron agregando las autoridades religiosas judías, las más de 300 preceptos que los tenían cautivos en el cumplimiento de purificaciones de 20,000 cosas y no de centrarse en con un corazón de carne asistir a tu prójimo. Y por eso fue lo que Jesús nos dejó como un 11º mandamiento, como un único mandamiento, que Él nos enseñó cómo hacerlo. El hecho de que Él nos pida que amemos a nuestro prójimo como Él nos ama, quedó más que demostrado al entregar Él su vida por la remisión de tus pecados, de los míos, de los de toda la humanidad. ¿Qué más podemos, qué más podemos pensar de qué es amar a alguien? Ahora sí, como dicen, amar a fondo perdido, amar sin esperar nada a cambio, amar con profundidad. Él nos enseña y espera de nosotros que hagamos lo mismo con nuestro prójimo. Finalmente, tanto la expresión al tercer día que se lee al principio de este relato, porque recuerda que comenzó este relato diciendo 3 días después de que había sido el episodio con Natanael, tiene otra simbología, obvio, la simbología de que Jesús manifestará su gloria al tercer día después de su muerte en cruz. Pero hay una correlación, un juego de palabras en la manera en que Juan el evangelista nos lo cita. Entonces, este magno acontecimiento, esta razón del ministerio público de Jesús, se va a desarrollar 3 días después, los 3 días últimos de la semana inaugural de su ministerio, mismos que van a ser el tiempo que va a transcurrir desde su muerte en la cruz hasta su gloriosa resurrección para ser glorificado. Encuentra ahí, amarra estos 3 días. La relación como inclusión de la semana inaugural de la Epifanía de Jesús con la semana de la Pascua del Señor. La Pascua del Señor, el paso de la vida a la muerte y de la muerte de nuevo a la vida en Jesús, coincide con la semana inaugural de su ministerio público va a coincidir también con lo que nosotros celebramos con la Semana Santa, la última semana de este mundo de Jesús, y que ahí conmemoramos su pasión y muerte, y a la cual estamos preparándonos para vivir con la dignidad de vida, porque Él lo merece, porque Él dio todo por nosotros, y nosotros lo menos que podemos hacer es, afianzados a su fe, darle gloria a Él y a través de Él a Dios Padre por todo lo que hicieron por nosotros. Y cuando el viernes de su exaltación en la cruz siga el silencio del sábado y luego al tercer día manifieste su gloria mediante su resurrección, entonces la fe de los discípulos inicial de este momento llegará a su plenitud. Van a creer y después de que Él envíe al Espíritu Santo en Pentecostés, va a acabarles de hacer entender y de reforzar sus creencias,
Por lo tanto, tú y yo también necesitados de creer en toda la majestad de Dios Padre que conocemos a través de Jesús de Nazaret, esmerémonos, esforcémonos por adentrarnos en su palabra, por leer más acerca de sus escritos, ahora que se acerca, que estamos en Cuaresma preparándonos para vivir dignamente la Semana Mayor. Y por último, te voy a invitar a que antes de que te ponga yo la canción de cierre, porque ya no hay tiempo para seguir hablando de otro signo de poder, que lo dejaremos para la próxima semana, porque es así como en Juan vamos a disfrutar cada uno de los signos. Y bueno, creo que valió la pena la espera por dejar a este evangelista al último. Y entonces yo te invito a que agradezcamos a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo la iluminación que esta noche nos han dado a través de conocer su palabra, sus relatos y su poder, y que nos permita creer en Él y acrecentar nuestra fe. Antes de que te ponga la canción de cierre, quiero pedirte que por favor cierres tus ojos y escuches las palabras que espero lleguen a tu corazón y las pongas en práctica. Jesús Mesías, nuevo Adán, por mediación e intercesión de tu madre, la nueva mujer, la nueva Eva, danos siempre el vino abundante y generoso de la nueva alianza, la Eucaristía. Concédenos la gracia de seguir siempre su maternal consejo, haced lo que Él os diga, lo que pronunció María. Haz lo propio, escúchala con atención, haced lo que Él os diga. Queremos seguir siempre tus pasos y escuchar y cumplir tus mandamientos. Manifiéstanos constantemente tu gloria y concédenos la gracia de creer siempre en ti. Que así sea. Pues que tengas una pródiga semana llena de felicidad, de salud, tú y toda tu familia. Y si Dios lo permite, nos vamos a volver aquí a encontrar el martes de la próxima semana para seguir disfrutando de los milagros de Jesús. Voy a ponerte la canción de cierre y nuevamente agradezco tu presencia. Que tengas buena noche.